Fratelli e sorelle, celebrando il giubileo delle equip sinodali, degli organi di partecipazione, Hermanos y hermanas, al celebrar el jubileo de los equipos sinodales y de los órganos de e a participación, riscoprire il se mistero nos della invita a Chiesa, contemplar y a che redescubrir non el è una misterio de la semplice Iglesia, que no istituzione es una religiosa, simple né institución si religiosa, identifica con le ni se gerarchie o con le identifica con sue las strutture. jerarquías o con sus La estructuras. Chiesa, invece, La come ci Iglesia, en ricordava il cambio, Concilio como nos Vaticano lo ha II, recordado el Concilio è Vaticano il segno II, visibile es el signo dell'unione tra visible Dio de e la l'umanità, unión entre del suo Dios y los progetto di hombres, radunarci de su tutti proyecto in de un'unica reunirnos a famiglia di todos en fratelli e una sorelle, única familia de di hermanos y farci hermanas diventare y de solo hacernos un un popolo di solo figli pueblo, amati, un pueblo de hijos tutti amados, legati nell'unico todos abbraccio del unidos suo en el amore. único abrazo de su amor. Guardando al mistero della comunione ecclesiale generata e custodita dallo Spirito Santo, Mirando el misterio de la comunión possiamo eclesial comprendere generada y anche il custodiada por el significato Espíritu delle Santo, equip sinodali, podemos comprender degli también organi el di significado de los partecipazione. equipos sinodales y de los Essi organismos de esprimono quanto participación. accade nella Chiesa, Estas estructuras dove le expresan lo que ocurre relazioni en la non Iglesia, rispondono alle donde las logiche del relaciones potere, no responden a las ma a lógicas del quelle poder, dell'amore. sino a las del amor. Le prime Las per primeras, ricordare un para monito recordar una costante del admonición Papa constante del Francesco, Papa sono Francisco, logiche mondane, son lógicas dove mundanas, nella comunità mientras cristiana que en la il comunidad primato cristiana riguarda la el vita primado atañe a spirituale la vida che ci espiritual, fa que nos scoprire hace di essere descubrir que tutti todos figli di Dio, somos hijos de fratelli Dios, tra di noi, hermanos entre chiamati a nosotros, servirci gli llamados uni a gli altri. servirnos los unos a los otros. Regola suprema nella Chiesa è l'amore. Nessuno è chiamato a comandare, La tutti regla sono suprema en la Iglesia chiamati es el a amor. servire. Nadie está llamado a mandar. Nessuno deve Todos imporre son le llamados proprie a idee, servir. Nadie debe tutti imponer las dobbiamo propias ideas. reciprocamente Todos deben ascoltarci. escucharse recíprocamente, Nessuno è sin escluso. excluir a Tutti nadie. siamo chiamati a Todos estamos partecipare. llamados a participar. Nessuno possiede la Ninguno verità posee tutta la intera. verdad toda entera. Tutti dobbiamo Todos la umilmente debemos cercarla buscar con e humildad cercarla y insieme. buscarla juntos. Proprio la parola insieme esprime la chiamata alla comunione nella Chiesa. Precisamente Papa la palabra Francesco ce juntos lo ha expresa la ricordato llamada a anche la nel suo comunión en la ultimo Iglesia. messaggio per la El Papa Quaresima. Francisco nos lo ha recordado Camminare también insieme, en su último essere mensaje de sinodali. Cuaresma. Questa è la vocazione Caminar della Chiesa. juntos, ser sinodales, I esta es la cristiani sono vocación de la chiamati a Iglesia. fare strada Los insieme, cristianos están llamados a mai hacer come camino viaggiatori juntos, solitari. nunca como viajeros Lo solitarios. Spirito Santo El ci Espíritu Santo spinge ad nos uscire da noi impulsa a stessi salir de per nosotros andare mismos verso Dio para e ir i hacia fratelli Dios y hacia los e hermanos, mai a y chiuderci nunca in noi a stessi. encerrarnos en nosotros mismos. Camminare insieme significa essere tessitori di unità, Caminar a juntos partire significa dalla ser comune artesanos de dignità unidad, dei figli di partiendo Dio. de la dignidad común de hijos de Dios. Camminare insieme. Apparentemente quello che fanno i due personaggi della parabola che abbiamo Caminar appena juntos ascoltato aparentemente es lo que nell'Evangelo. hacen los dos Il personajes de la parábola fariseo que hemos e il recién pubblicano escuchado en el Evangelio. salgono tutti e due al El tempio fariseo y el a publicano pregare. suben los dos al templo a Potremmo orar. dire che Podríamos salgono decir insieme que o comunque suben si ritrovano juntos insieme o de todas nel formas se luogo encuentran santo. juntos en un lugar sagrado. Eppure Y sin embargo, essi sono divisi están e tra divididos loro non y c'è entre nessuna ellos no hay comunicazione. ninguna comunicación. Tutti e due fanno la stessa strada, Ambos recorren el ma mismo il camino, loro non è un pero su camminare caminar insieme. no es un caminar Tutti e due juntos. si trovano nel Ambos se tempio, encuentran en el ma templo, uno si prende il pero primo posto uno ocupa el primer e lugar l'altro y el rimane otro all'ultimo. permanece en el Tutti e due último. pregano il Padre, Ambos rezan al senza Padre, essere pero fratelli sin ser e hermanos senza y condividere sin nulla. compartir nada. Ciò dipende soprattutto dall'atteggiamento del fariseo. Esto depende sobre La todo de la preghiera actitud del fariseo. apparentemente Su rivolta a oración Dio aparentemente è dirigida a soltanto lo Dios specchio es in cui solamente egli un guarda se espejo en stesso. el que Él se mira Giustifica a se sí mismo, stesso, se si volge a se justifica y se stesso. elogia a sí mismo. Egli era salito per pregare, Él ma subió non a volle orar, pregare pero no Dio, quiso bensì rogar a lodare Dios, se stesso, sino alabarse a sí sentendosi mismo, migliore dell'altro, sintiéndose mejor que el otro, giudicandolo con disprezzo juzgándolo con e desprecio guardandolo y dall'alto in mirándolo basso. con desdén. E
está obsesionado con su ego y de ese modo termina por girar en torno a sí mismo sin tener una relación ni con Dios ni con los demás. Fratelli e sorelle, questo può succedere anche nella comunità cristiana. Hermanos y hermanas, esto puede suceder también en la comunidad cristiana. Sucede cuando el yo prevalece sobre el nosotros, generando personalismos que impiden relaciones auténticas y fraternas. Cuando la pretensión de ser mejores que los demás, como hace el fariseo con el publicano, crea división y transforma la comunidad en un lugar crítico y excluyente. Cuando se aprovecha del propio cargo para ejercitar el poder y ocupar espacios. E al pubblicano invece che dobbiamo guardare. Con la sua stessa Es al publicano, en cambio, al que debemos mirar, con su misma humildad. También en la Iglesia nosotros debemos reconocernos necesitados de Dios y necesitados los unos de los otros, ejercitándonos en el amor mutuo, en la escucha recíproca, en la alegría de caminar juntos, sabiendo que Cristo está con los que son humildes de corazón y no con los que se exaltan a sí mismo por encima de la grey. Los equipos sinodales y los organismos de participación son imagen de esa iglesia que viven en la comunión. Y hoy quisiera invitarlos en la escucha del Espíritu, en el diálogo, en la fraternidad y en la parresía. Ayúdenos a comprender que en la Iglesia, antes de cualquier diferencia, estamos llamados a caminar juntos en busca de Dios, revistiéndonos de los sentimientos de Cristo y ayudándonos a ensanchar el espacio eclesial para que esto se convierta en colegial y acogedor. Esto nos ayudará a habitar con confianza y con espíritu renovado las tensiones que atraviesan la vida de la Iglesia, entre unidad y diversidad, tradición y novedad, autoridad y participación, dejando que el Espíritu las transforme para que no se conviertan en contraposiciones ideológicas y polarizaciones dañinas. No se trata de resolverlas reduciendo unas a otras, sino dejar que sean fecundadas por el Espíritu para que se armonicen y orienten hacia un discernimiento común. Como equipos sinodales y miembros de los organismos de participación, saben ciertamente que el discernimiento eclesial requiere libertad interior, humildad, oración, confianza mutua, apertura a la novedad y abandono a la voluntad de Dios. No es nunca la afirmación de un punto de vista personal o de grupo, ni se resuelve en la simple suma de opiniones individuales. Ser iglesia sinodal significa reconocer que la verdad no se posee, sino que se busca juntos, dejándonos guiar por un corazón inquieto y enamorado del amor. Dobbiamo sognare e costruire una chiesa umile. Queridos hermanos y hermanas, debemos soñar y construir una iglesia humilde, una iglesia que no se mantiene erguida como el fariseo, triunfante y llena de sí misma, sino que se abaja para lavar los pies de la humanidad, una iglesia que no juzga como hace el fariseo con el publicano, sino que se convierte en un lugar acogedor para todos y para cada uno. Una iglesia que no se cierra en sí misma, sino que permanece a la escucha de Dios para poder al mismo tiempo escuchar a todos. Comprometámonos a construir una iglesia totalmente sinodal, totalmente ministerial, totalmente atraída por Cristo y por lo tanto dedicada al servicio del mundo.
sulla Chiesa sparsa nel mondo, sobre ustedes, sobre todos nosotros, sobre la Iglesia extendida por el mundo, invoco la intercesión de la Virgen María con las palabras del siervo de Dios, don Tonino Bello. donna conviviale. Santa María, mujer afable, alimenta en nuestras iglesias el anhelo de comunión. Ayúdala a superar las divisiones internas. Interviene cuando el demonio de la discordia serpentea en su seno. Apaga los focos de las facciones. Reconcilia las disputas mutuas. Atenúa sus rivalidades. Deténlas cuando decidan actuar por su cuenta, descuidando la convergencia en proyectos comunes. Que el Señor nos conceda esta gracia de permanecer enraizados en el amor de Dios para vivir en comunión entre nosotros, de ser, como Iglesia, testigos de unidad y de amor.